Un amigo mío que tiene una agencia de publicidad y tiene todas las máquinas de video, todo eso, él estuvo grabando distintos shows, grabó obras, grabó una en Cemento, una en otra discoteca, grabó una fiesta que hubo acá en la casa donde yo vivo, donde yo canté, grabó el público, también en el camarín, iba a compaginar todo, iba a salir un video. Él lo hizo más que nada para él mismo, porque él estudia cine y todo eso, pero él va a compaginar y después por ahí lo vende a un canal de televisión o lo va a comercializar, ¿no? Pero no lo hizo con fines de comercio, o sea, lo hizo gratis, por amigo. Yo no le pedí nada, él me pidió a mí. Y me parece que va a salir algo bueno. Esta historia comienza hace muchos años. Comienza cuando lo conocí a Luca. Ahí comienza un flechazo total. Yo sabía que estaba conociendo a un gran hombre, alguien que de alguna manera me hizo romper mis estructuras, me hizo tener más valentía y menos miedo. Yo ya había hecho un corto con Luca, el día que reventaron las lámparas de gas. Ahí nos conocimos y de alguna manera empezamos a hacernos amigos. Y el material de los shows se guardaba en roperos, jamás los veíamos, no nos interesaba en lo más mínimo el material. Todavía lo recuerdo con emoción, estar ahí arriba con la cámara, con José Luis, con Jorgelino, con Silvio, siguiendo los shows desde lo sumo, con Luca que venía y nos hacía guiños a la cámara. Wow, estaba bueno. Murió Luca. Al principio fue una especie de legado de todo un grupo de allegados que me indicaban como vos sos el marcado, el que tiene que hacerla, y al principio nació así, como ese legado. En realidad en esa época no tenía ninguna ganas de hacer la película. Después llegó un momento que nos juntamos con mi amigo Juan Busich, empezamos a diseñar las primeras partes del proyecto este. Me acuerdo de haberlo ido a buscar a Andrea, a Ezeiza, cuando llegó en su tercer viaje acá a la Argentina. No teníamos mucho que decirle, nada más que lo queríamos hacer de corazón. El proyecto se fue dilatando. En un momento Juan se cansó. Yo había conocido a Aníbal Esmoris. Todas las historias de todas las películas, desde el lado de la producción, siempre son una larga historia. La historia de Luca en particular comienza cuando el director de cine, Rodrigo Espina, que en ese entonces todavía no lo era, me comenta que está haciendo o que quiere hacer un largometraje sobre la vida de Luca Prodan. En ese momento estaba trabajando con otra gente, estaba trabajando con Juan Busich y con alguna otra gente, y me convocan para ese proyecto a ver qué es lo que yo pensaba y demás. En ese momento, digo, pretender hacer una película de rock con un director que era Nobel, o sea que era su primera película, en un ambiente, no sé si la palabra es anquilosado, pero en un ambiente que era bastante cerrado, que no permitía que ingrese nueva gente, había sido algo bastante difícil. Juntamos unos pesos y nos fuimos a Europa en un primer viaje a buscar a Andrea Prodan, que allí vivía, a la madre de Luca, a la hermana, es decir, a su familia, y obtener de parte de ellos el acuerdo para que este proyecto pudiera ir adelante. Hicimos 2 viajes a Europa, conocimos a la madre, le hicimos un reportaje increíble. Está la anécdota que la voy a contar siempre porque siempre me marcó, que es la historia de fuimos al Gordonstown. En el Gordonstown no nos dejaron entrar y Aníbal me incitó y me dio la valentía suficiente, como en algún otro momento Luca, de decir saltemos el paredón y entremos y filmemos.
Algunas de esas tomas están en la película. Fueron mis tomas más cortas del mundo. Estaba con tanto miedo que hice como si fueran fotos del Gordonstown. Pero bueno, después de unos años nos abrieron la puerta. Muy caretamente, pero nos abrieron la puerta. Y luego vino un periodo de desavenencias también. O sea, tantos años de tratar de tirar del mismo carro con Rodrigo, terminamos por tener conflictos internos, como una propia banda de rock. Nos llevó a desavenencias muy grandes. En un momento casi como que nos enojamos hasta pusimos en juego la propia amistad, nos separamos, Rodrigo se fue a Córdoba, tuvo hijos, yo también tuve hijos en ese largo camino, y fue pasando el tiempo, quedó ahí todo ese archivo, toda esa recopilación, todas esas ganas. Y en esa instancia apareció el coproductor actual, Marcelo Yapses, que también tenía un proyecto hacía mucho tiempo, que también había viajado a Europa y que con mucha humildad vino y me dijo: mira, yo tengo un proyecto así, desde hace mucho tiempo, sé que ustedes tienen este otro proyecto así, desde hace mucho tiempo también, y creo que es el momento de hacer esta película. Se van a cumplir 20 años de la muerte de acá un par de años, estaría muy bien que hagamos esto, y con mucha humildad digo, porque también reconoció que el proyecto que nosotros teníamos estaba como o más trabajado, o más avanzado, o era más interesante, o vaya a saber qué, y resignó su propio proyecto y se sumó al nuestro. He sido alguien de la generación del rock nacional desde siempre, desde muy chico. Me gustaba mucho Sumo, pero nunca había entrado en el fanatismo de la leyenda de Luca. Y ya de más grande, viviendo en España, empezó a aparecer la imagen del inmigrante que se había convertido en una estrella de rock en Argentina, siempre intentando entender qué era lo que había movilizado en cada circunstancia y en qué realidad se había movido en cada circunstancia esa persona para finalmente construir lo que había construido en la música argentina. Que este era el 6º guión, el que hicimos a lo último con Aníbal, estábamos muy conformes, como que cada guión, desde el que hicimos con Roberto Seuni, desde el que hicimos con Ricardo Becher y Curly, todos era el guión y era el mejor proyecto. Bueno, el 6º sentíamos que ya eran los 9 meses, estos 9 meses que fueron 15 años, pero que ya no había lugar para otro guión. Ya teníamos las cartas de Luca marcándonos la columna vertebral. Imagínense cuando escuché las cartas por primera vez en mi torre de Tras la Sierra. ¿Qué voy a hacer? Me voy a servir un vaso de whisky y les voy a contar algo de mi vida. Nos había regalado el principio. Nosotros nos tuvimos que pelear mucho para conseguir la financiación, ya con Marcelo adentro, porque el establishment o las reglas tal cual están dadas están un poquito arcaicas en algunos lugares y cuesta mucho a veces que el Estado se reformule, que las políticas culturales se ayornen. Y tuvimos una gran batalla en el INCAP porque decían que esto era un documental. Y nosotros dimos una gran batalla porque siempre consideramos que esto era un musical, que era otro género y que había que tratarlo como tal y que era un género tan válido y tan mayor como cualquier otro y que si bien no era una ficción clásica, era una película que tampoco era un documental clásico, que tenía un desarrollo dramático muy interesante, que tenía mucho trabajo en el guión. Con el tiempo yo participé y me convertí en co-guionista de la película. Y entonces salimos a defender esa postura que nos costó mucho y la obtuvimos. Es un musical por un montón de cosas. Porque es la vida de un músico, porque las canciones, las letras de las canciones hacen avanzar una historia, son parte del guión.
Es una película musical porque tiene estructura narrativa musical. Un musical tiene, por ejemplo, los estribillos. Los estribillos son partes de una historia que se repiten. ¿Por qué se repiten dentro de una narración normal? Sería ilógico, musicalmente no. La película también es documental. Tiene un montón de herramientas del documental. Tiene la magia del documental. ¿Cuál es la magia del documental? La realidad. La realidad. Hay un montón de realidades captadas de personas que conocieron a Luca a los 6 años, a los 15 años, a los 30, y todos desde un lugar muy noble diciéndonos: Luca marcó mi vida. Esta es una parte de la magia del cine, cuando captás la realidad. Después, gracias a Dios, también Luca tiene estructura de clip dentro de este musical. La imagen con la música es otra cosa que esa imagen sola. Hay ciertos conceptos que queríamos llegar, que ya estaban planteados desde el guión, llegar a esos conceptos. Y la música nos permitía narrar de otra forma, llegar a esos conceptos de una forma menos lineal, de una forma que no esté pidiendo a grito ficción. Había como una decisión que fuimos concretando de que pudiéramos hacer una conferencia de prensa en mayo del 2007, cuando Luca hubiera cumplido 54 años, y que pudiésemos estrenar la película en diciembre, que es cuando se cumplían los 20 años de la desaparición física de Luca. Esa fue como la primera decisión estratégica que respondía a algo que yo siempre hago con los proyectos que encaro, que es empezar a analizar y esbozar un diseño y una estrategia muy concretos para avanzar, que después se irá modificando en el camino, que no es rígido, pero que es necesario tenerlo para saber las razones de por qué estamos encarando este proyecto, para quién lo estamos encarando, de qué forma se va a exhibir, con qué particularidades vamos a contar en la financiación y en la producción. Todo eso va a facilitar mucho más el desarrollo y el devenir del tiempo en el que uno transita en el proyecto. Y sobre todo un proyecto tan particular como el de Luca, que incluía muchos viajes a Córdoba, al interior de la provincia de Buenos Aires, a Roma, a Londres y Escocia. Entonces, y con muchos actores en cada uno de esos lugares que había que ir resolviendo, materiales de investigación, pistas que había que ir siguiendo para develar, personajes que había que ir encontrando. Yo todavía no lo puedo creer que la película esté terminada. Tengo que agradecerle muchísimo a mis dos socios, a Aníbal y a Marcelo. Yo solo no lo hubiese terminado nunca. Decidimos estrenarla como marca la ley, con todas las de la ley, en una sala cinematográfica, dando todas las vueltas y qué sé yo, pero paralelamente decidimos estrenarla en un lugar que hoy día es una especie de catedral de rock, que se llama el Roxy, pero que antiguamente era una sala de cine. Entonces decidimos también recuperar una sala de cine para poder pasar esta película en otro ámbito. En esta época de la crisis de los modelos de exhibición y distribución, se va a poder decir también que hubo un proyecto en particular que fue Luca, que salió decidido por el potencial que tenía a buscar la audiencia, el poder encontrar una manera diferente de tomar la decisión de decir que el espectador es espectador de muchas maneras. Tanto Aníbal como a mí nos ponen orgullosos porque es haber podido poner en acto algo de lo que en muchas reuniones y con otros productores amigos siempre habíamos estado hablando y discutiendo. Y poder hacerlo con una película como Luca es algo que promueve la satisfacción. Y la película ha sido vista por miles y miles y miles y miles de espectadores, y cada vez que la hemos pasado ha sido una fiesta extraordinaria, y nos hemos arriesgado y permitido también de abrir todavía, inclusive eso que ya habíamos abierto, volverlo a abrir y un poco más. Y entonces, por ejemplo, hemos pasado la película en un gran festival de rock, que es el Cosquín Rock, delante de 40.000 personas, con la satisfacción enorme de ver toda esa cantidad de gente
parada viendo una película a las 2 de la mañana en el medio de la sierra. Y seguimos dando vueltas con la película por todo el país. Entendemos que estamos en un país federal y que es muy importante que la película llegue allí donde hay salas de cine y que llegue allí también donde no hay salas de cine. Aníbal, Marcelo, yo, muchos de los del equipo, vamos a muchas de las funciones. A mí me da vida el cariño y con la emoción y cómo se ríen. Las funciones son maravillosas. Ahora se viene otra, que es la del DVD. Nos habían dicho cuando terminamos el rodaje, tienen 2 meses para terminarla. Cuando la editamos con Alejandro Soler, con Pedro, con Fran, con el equipo que tuvimos maravilloso de edición, que llegábamos a estar 20 horas diarias, seguidas, vimos las 150 horas que había de material, dijimos, 2 meses, imposible. Se llegó una semana antes, pero hubo que dejar mucho material afuera, eran cuchilladas en el corazón, pero yo sabía que iba a estar en el DVD. En ese sentido es una gran revancha.